Estamos acá reunidos para tener nuestro conversatorio mensual, perdón, de noviembre. Como siempre, vamos a hablar un poco sobre nuestros fondos mutuos primero, cuánto han rendido en el mes, cómo vienen rindiendo en el año. Vamos a luego comentar un poco las noticias que más impactaron noviembre. Luego vamos a hablar un poco de cuánto ha rendido el S&P en lo que debe el año, que a su punto más alto ha acumulado un rendimiento de 29%. Y finalmente vamos a cerrar con nuestras estrategias, que siempre lo comentamos, y nuestras expectativas y recomendaciones de cara al futuro. Primero, nuestros fondos mutuos. Tenemos tres fondos mutuos, para los que nos conocen o para los que están acá por primera vez, les comentamos rápidamente. Tenemos tres fondos, el Panda Zen, que es el más conservador, que invierte solamente en renta fija, que es súper tranquilo, el fondo para los que no quieren tomar mucho riesgo y deciden cuidar su dinero. Luego tenemos el Búho Consciente, nuestro primer fondo, que invierte en bonos y tiene un poco de acciones para aquellos que quieren asumir un poco más de riesgo y quieren tomar un poco más de rentabilidad. Entonces, una mezcla de bonos y acciones. Y finalmente, la famosa Cobra Chorada, que invierte solamente en las mejores acciones de Estados Unidos. Entonces, nuestro Panda Zen, que como les comentaba, invierte en bonos corporativos de las mejores empresas de Estados Unidos, ha tenido un rendimiento de 1.24 en noviembre y acumula un rendimiento en el 2024 de 4.15. Pero recordemos que este fondo salió en junio de este año recién. Entonces ese rendimiento que acumula ha sido recién desde mitad de año a la fecha actual. Y tuvo un rendimiento de 8.78 en el portafolio de referencia, la simulación que hicimos del fondo hacia el año pasado porque no estaba activo todavía en el 2023. Y luego tenemos nuestro Búho Consciente, que es la mezcla de bonos y acciones, mitad mitad, y tuvo un rendimiento de 2.88, acumulando un rendimiento de casi 12% en el 2024. Y finalmente, la Cobra Chorada, que es el fondo no bancario más rentable del mercado y además es el fondo con más partícipes de acciones. Es el fondo de acciones con más partícipes de todo el Perú. Ha tenido un rendimiento de 5.60 en noviembre y acumula un rendimiento de 22% en lo que va el año. Y este fondo invierte solamente en acciones de Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que más impactó en el mercado? Como sabemos, principalmente Donald Trump fue elegido presidente, luego hubo un recorte de tasas de interés por parte de la Fed nuevamente, y Nvidia, que es la empresa que todo el mundo tiene en la mira por la inteligencia artificial, reportó utilidades del tercer trimestre. Entonces, estas tres noticias fueron un poco las que movieron principalmente en noviembre, y ya les vamos a contar un poco más adelante cómo movieron el rendimiento. Y eso hizo que el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, tenga un rendimiento de 5.96 en el mes de noviembre. Entonces, vamos a ver, como les comentaba, viene siendo un año muy bueno de rendimiento. A lo largo del 2024, el punto más alto que alcanzó el S&P 500 ha sido un rendimiento de 29%, ¿no? Y este mes ha sido uno de los mejores, casi 6% de rendimiento solamente en noviembre. Y el S&P 500 ha tenido un total de 57 máximos históricos. La verdad que es un montón. Y si hacemos la comparación contra el rendimiento que tiene el S&P 500 en promedio por año, que es 10%, en verdad viene siendo un muy buen año, ¿no? Es casi tres veces más, que todavía nos falta unos cuantos días de diciembre, que esperemos que siga el crecimiento del mercado. ¿Y esto cómo deja nuestros fondos? A cierre de noviembre, nuestros tres fondos tienen un rendimiento positivo, como bien les comentábamos. Primero tenemos la Cobra Chorada, que por ser acciones tiene un rendimiento mayor, ya tiene un rendimiento de 22% al cierre de noviembre. El Búho, 11.91 y el Panda de 4.15. Pero recordemos un poco cómo viene este rendimiento a lo largo del 2024. Empezábamos el año con la expectativa de que bajen la tasa de interés. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Recordemos que en 2022 la inflación llegó a un punto muy alto de 9.1. Entonces, lo que hizo el Banco Central de Estados Unidos, que es como el BCR de allá, que le decimos la Fed, empezó a subir la tasa de referencia para poder controlar la inflación. Entonces, ¿esto qué generó? Que sea tanto para las empresas como para las personas individuales más caro financiarse, pedir un préstamo. Entonces, el gasto de todas estas personas disminuyó por todo ese periodo de tiempo. Luego, en el 2023, tuvimos un rendimiento positivo y entramos a un 2024 con la inflación cediendo, como se puede ver ahí en el gráfico. Entonces, todos estaban con buenas expectativas de que la FED iba a recortar la tasa, ¿no? Y además, esto porque es bueno, porque una vez que recortan la tasa, para todas las empresas van a tener que reducir sus gastos, por ende van a tener más utilidades y todo va a ser bueno para estas empresas. Entonces los inversionistas lo veían con buena cara y decían, vamos a entrar un buen año de mercado. Y efectivamente, ni bien arrancó el 2024,
las empresas más importantes que al día de hoy son las tecnológicas, como por ejemplo Nvidia, Meta o Apple, empezaron a reportar sus utilidades del 2023 y empezaron a anunciar utilidades récord, ingresos récord y además todos los avances que venían implementando con la inteligencia artificial. Por ejemplo, Nvidia dijo que iba a tener nuevos chips, lo cual iba a aumentar sus ventas mucho más. Meta iba a hacer una nueva versión de inteligencia artificial, lo cual iba a incrementar sus usuarios y las ventas. Y lo mismo con Apple, ¿no? Habían implementado inteligencia artificial para sus nuevos productos y sus nuevos sistemas de celulares y todo eso. Entonces, las empresas empezaron a reportar utilidades muy buenas y eso que generó que la gente vea que el mercado nuevamente estaba recuperándose y estaba teniendo más ingresos. Y eso hizo que en enero, ni bien empezaba el año, recupere esa caída que había tenido en 2022, que fue de casi un 25%. O sea, había sido una gran caída debido a todo el tema de la pandemia y se recuperó a inicios de enero. Y desde ese punto, el S&P 500 ha tenido un total de 25, 57, perdón, máximos históricos. Es el quinto año donde el S&P 500 hace una cantidad de ese nivel. O sea, ha sido un muy buen año para el mercado y ha acumulado un rendimiento muy bueno, como podemos ver. Y luego llegó la ansiada bajada de tasas. Pues, pudieron bajarlo en 50 puntos básicos y como les mencionaba, esto generó mucho optimismo en los inversionistas, porque para ellos ya no iba a ser tan caro financiarse y de igual manera para las empresas. Y no solamente la bajaron una vez de 50 puntos básicos, sino que en noviembre, el mes pasado, también la volvieron a bajar. Entonces ya la han bajado dos veces. Entonces todo esto alienta mucho no solo a las empresas, sino a las personas individuales, a los bancos y a todo, porque reactiva el mercado y ya no les es tan caro a las empresas financiarse. Y además, los datos económicos vienen muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que el PBI sigue creciendo a un ritmo de 2,8, el consumo sigue, las empresas siguen vendiendo, la gente sigue consumiendo y además tenemos un mercado laboral muy bueno en Estados Unidos. Hace ya varios meses que la gente viene teniendo empleo, lo cual hace que se reactive toda la economía. Y sumado a esto, lo que les mencionábamos anteriormente, ¿no? La inflación ha venido cediendo, no hay ningún problema. Si bien de repente el último reporte ha subido un poco, se mantienen mínimos a comparación de lo que ya se venía teniendo en el 2022, que fue un 9,1, súper alto, ¿no? Y también vale la pena decir que en el tercer trimestre, cuando las empresas volvieron a reportar utilidades, mostraron ingresos increíbles, toda raíz de esta baja de tasas, el consumo que viene por la inteligencia artificial, los factores de productividad que vienen teniendo. Entonces todo favoreció mucho al mercado y los inversionistas estaban optimistas a lo largo del año. Y a inicios de mes, incluso Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos. Y Donald Trump sabemos que es una persona que es pro mercado, pro Estados Unidos, entonces incentivó mucho a que las empresas puedan beneficiarse. Y habían tres propuestas fundamentales que fueron las que marcaron mucho el, el rally de noviembre y también su candidatura. Primero, un recorte de impuestos. Iba a ser una reducción de impuestos para las empresas. ¿Y esto qué genera? Que al reducir sus impuestos van a poder tener mayores utilidades. Y eso finalmente, ¿cómo se puede ver reflejado? En el valor de las acciones y de las empresas que siguen creciendo, ¿no? Además, mayores impuestos a empresas extranjeras, eso quiere decir que van a tener que subir los precios las empresas que no son estadounidenses, lo cual le beneficia también a las empresas locales porque ellos van a poder tener un precio más competitivo frente al mercado. Y finalmente, una menor regulación frente a los bancos y a las criptomonedas. Entonces, esto va a permitir a todos los bancos estadounidenses a que tengan más capacidad de préstamo contra el capital de los accionistas. Y además, como sabemos, en el último mes y el último año, Bitcoin también ha tenido un gran crecimiento. Entonces, todo eso ha impulsado mucho al mercado y hizo que, como les mencionábamos, el S&P 500 solamente en un mes haya tenido un rendimiento de 5,96. Y nuestros fondos, para comentarles una vez más, para aquellos que de repente no pudieron escucharnos al comienzo, han tenido el rendimiento de 5,60 por parte de la Cobra Chorada, 2,88 del Búho y 1,24 del Panda. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que a lo largo del año van pasando distintas noticias que van moviendo o que cambian la perspectiva de los inversionistas. Por ejemplo, en 2023 lo que la gente se fijaba mucho era la inflación. Luego, a inicios de año, la gente estaba muy enfocada en el recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Luego, en los reportes de utilidades de las empresas. Y más cerca a finales del año, sobre la candidatura de Donald Trump. Entonces, estas cosas mueven el mercado en el corto plazo, pero es imposible saber qué va a venir al futuro y qué va a ser lo que va a marcar el rendimiento
del año o en el corto plazo, en un par de meses. Es muy difícil saber qué es lo que va a mover el S&P 500 o en general las acciones. O sea, a lo largo del año hemos tenido dos pequeñas caídas que fueron, por así decirlo, un susto que en el momento la gente se preocupó, pero de ahí salen buenas noticias, sale la inflación bajando, o recortan la tasa, o sale Donald Trump, y las acciones vuelven a recuperarse, y esa caída queda en el olvido, y en verdad son cosas del momento que pasan, ¿no? Entonces, nosotros que es siempre lo que recomendamos, que uno nunca puede estar tratando de buscar o predecir el mercado, porque ese timing es imposible. Primero que nada, porque las noticias futuras son imposibles saber cuáles van a ser o cómo van a venir, y además porque si uno trata de buscar el momento perfecto, nunca lo va a encontrar. Si no, ya todos los inversionistas del mundo podrían ser millonarios o harían mucha plata invirtiendo. Y además porque la historia te lo muestra. Si tú miras la estadística, invirtiendo en los últimos 30 años tendrías un promedio por año de 10%. Pero si tú excluyes esos 20 mejores días, tu rendimiento promedio pasa a ser 5.3. Entonces uno por estar buscando el momento exacto o la acción específica, se te puede perder los mejores días del mercado y eso hace que tu rendimiento caiga incluso a la mitad. O si ves los últimos 15 años, puede ser casi un cuarto de tu rendimiento. Y por eso es que lo mejor es no especular y no buscar el momento. ¿Y cómo es lo mejor no especular? Invirtiendo en todas las empresas. Y la manera más fácil de hacerlo, ¿cómo es? A través del S&P 500. ¿Qué es el S&P 500? Es esta bolsa de acciones, que es un índice que agarra las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Cómo hace? Agarra, por ejemplo, a Apple, Nvidia, Microsoft, que son las más importantes y las de mayor capitalización, y le va poniendo un peso progresivamente a cada uno. Entonces así agarra las 500 empresas, dependiendo de su tamaño de mercado, y sigue el rendimiento de estas 500 empresas. Entonces, ¿qué es lo bueno de este índice? ¿Qué es lo que pasa? Que no tienes que estar buscando una empresa específica, sino ya agarras las 500 más importantes de Estados Unidos, que probablemente sean las 500 más grandes del mundo, porque sabemos que es el mercado más grande, el que más funciona y que tiene siempre las empresas más conocidas a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, si alguna de estas empresas se cayera o le pasa algo o tiene alguna crisis, sale de estas 500 empresas y ¿qué pasa? Entra a la 501. Y así sucesivamente. Estas 500 empresas siempre van cambiando, siempre van moviéndose, ya sea de distintos sectores o de distintos tipos de rubro. Entonces no tienes que estar buscando una empresa específica porque este índice lo hace por ti. Y además, la Cobra Chorada, como muchos podrán saber, invierte directamente en esto. Entonces, no es que tienes que ir a, a un broker o a un sitio a comprar directamente el S&P 500, porque la Cobra ya lo hace por ti. La Cobra invierte 100% en este índice, entonces la Cobra se pone directamente a estas 500 empresas. Y además, si vemos la historia, sabemos que las empresas de Estados Unidos, el S&P 500, siempre se recupera y siempre tiene un crecimiento positivo. O sea, si vemos los últimos 15 años, ha tenido un rendimiento de 798%. Y si bien podemos ver en el 2008 que se cayó el mercado mucho, o en el 2020 por la pandemia, 2022, que tienen caídas de mercado, porque sí, lo tiene, como todas las acciones o todos los mercados a nivel mundial, siempre se recupera, siempre hacen fuerte frente a esto, las empresas saben cómo recuperarse, los factores de productividad le permiten recuperarse y siempre tiene este crecimiento y siempre se recupera. Y además, si lo hacemos, comparamos frente a los distintos mercados del mundo, también es clarísimo. Es el mercado que más rinde a la larga y tiene un crecimiento notable a lo largo de los años. Si bien podemos ver, por ejemplo, en 2009 y el 2012, que Perú puede haber tenido en el corto plazo un rendimiento mayor, a la larga las acciones de Estados Unidos siempre demuestran que son las mejores y que tienen un mayor crecimiento. Y es por eso que nosotros venimos haciéndolo de esa manera, ¿no? Los últimos 15 años, como les comentaba Pablo cuando nació este grupo, con Gamnip y con Nacho, esa fue la filosofía, ¿no? Invertir siempre en el mercado más seguro, en el que más crece, en el más sólido y que es el más reconocido a nivel mundial. Y por eso es que nuestra estrategia sigue siendo la misma y la idea es poder enseñarles a ustedes por qué es que hacemos esto y en qué nos basamos. Primero que nada, a través de una estrategia conservadora que sea siempre en Estados Unidos, en dólares, porque también es la moneda más sólida y confiable del mundo, y a través de ETFs, que son instrumentos muy diversificados. Y a través de una estrategia pasiva, que como les comentábamos, es la que te permite capturar el mayor rendimiento en el largo plazo. ¿Por qué solo en Estados Unidos? Porque en la economía tienen la facilidad para afrontar estos malos momentos. Como les comentábamos, siempre se recupera, si bien pueden tener algún momento de crisis de inflación, siempre saben hacer fuerte para salir de este problema. Además, tiene una capacidad de refinanciamiento
siempre es un incentivo a la mejora e innovación. Siempre las empresas tecnológicas, puede parecer un Mark Zuckerberg que en la universidad decidió hacer una empresa que ahí se volvió multimillonaria, o un Steve Jobs que decidió crear Apple, tienen esa facilidad para que las personas que tienen unas ideas creativas puedan poner esas ideas sobre la mesa y crear empresas que son al día de hoy las más reconocidas a nivel mundial. Y por el mercado, también porque es el más profundo, tiene la mayor cantidad de participantes, es el más líquido, porque es el que más se transa a nivel mundial, y es eficiente. El mercado te refleja lo que realmente pasa con el país. El crecimiento se ve ahí, tanto en las acciones como en el crecimiento económico. ¿Por qué solo en dólares? Porque sabemos que es la moneda más estable del mundo, la más conocida, la más líquida, los bancos centrales la usan como moneda principal y además te demuestra eso que es la moneda más confiable del, del mundo, ¿no? Lo hacemos también a través de ETFs. ¿Por qué? Porque son activos líquidos que te permiten diversificar y porque son muy transados en la bolsa de valores. ¿Pero qué son estos ETFs? Así como les mencionábamos que hay un índice que es el S&P 500, los ETFs replican estos índices. Por ejemplo, el ETF más conocido es el SPY, SPY. ¿Qué es lo que hace este ETF? Replica el rendimiento del S&P 500. Entonces, tal cual como el índice te dice, oye, esta empresa ya no va a estar dentro del S&P 500 porque, por así decirlo, quebró, le pasó algo y ha entrado esta, el ETF replica literalmente ese rendimiento y la pone ahí también entre las 500 primeras. Si, por ejemplo, la primera empresa pasa a ser la tercera porque le pasó algo, el ETF lo replica tal cual. Entonces, los ETFs te permiten exponerte no solamente a índices, sino a distintos tipos de mercados o distintos tipos de productos de una manera muy diversificada. Por ejemplo, puede ser que no te gusten las acciones y quieres invertir solamente en bonos. Existen ETFs que invierten solamente en renta fija de Estados Unidos, por ejemplo. O quieres exponerte a un ETF que sea solamente de inteligencia artificial, también existen ETFs que te pueden exponer a eso. Entonces son productos muy diversificados que te permiten exponerte a muchas empresas o muchos bonos sin tener que estar invirtiendo directamente solamente en uno de ellos, que como sabemos, a la larga es muy difícil saber qué empresa puede ser la que va a volar o ser la próxima en vida en los siguientes 10 años. Especular es muy difícil. Y estos ETFs que te permiten, como mencionamos, diversificar, transparencia, porque uno puede ver qué es lo que hay dentro, podemos ver todas las empresas que hay dentro de un ETF, es bajo en costos, porque en vez de estar invirtiendo en cada una de estas 500 empresas, tú estás invirtiendo directamente solamente en un vehículo que te expone a las 500. Y además es súper accesible, porque como les comentábamos, lo transan en cualquier bolsa de valores, pues en Estados Unidos, en Perú, están cotizados a nivel mundial, y es súper líquido. Entonces es fácil venderlo, no tienes problemas de tener que buscar un comprador, ya que se puede vender y comprar fácilmente. ¿Por qué lo hacemos a través de una estrategia pasiva? Primero que nada, porque es eficiente en costos, ¿no? No tienes que estar comprando y vendiendo a cada rato, sino una compra y te mantienes invertido en el largo plazo. Los costos de transacción muchas veces te cobran. Cada vez que quieres meter plata o retirar plata o hacer un movimiento, a veces hay unas comisiones que te terminan perjudicando un poco tu inversión. Además, en el rendimiento, ¿por qué es importante una estrategia pasiva? Pues como les comentábamos, si te mantienes invertido, aprovechas todo el rendimiento. Si puede haber una caída, de ahí se recupera el mercado, pero no te pierdes esos días. En cambio, por tú estar buscando el día específico de entrada o de salida, te puedes perder los mejores días y como sabemos, eso te puede perjudicar a la larga, en el largo plazo. La interacción, porque no tienes que estar pendiente a las noticias, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy tratando de buscar invertir en una empresa específica, tienes que estar muy pendiente de ella para ver qué noticias buenas o qué noticias malas salen para comprar y vender rápidamente y que no te puedas perjudicar por alguna caída o por algún crecimiento que te pierda. En cambio, si tú inviertes y lo quieres dejar la mayor cantidad de tiempo posible, por ejemplo, 10, 15 años, estás tranquilo porque tú sabes que a la larga, si estás en un buen mercado, como es el de Estados Unidos, se cae y de ahí se recupera. Y a la larga todo va para arriba. Entonces tú te quedas tranquilo con tus decisiones de inversión y no tienes que estar ni especulando ni pendiente a los movimientos del mercado. Y además porque tus emociones no participan. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú estás seguro de que estás en una inversión tranquila, que a la larga te va a rendir, no te vas a preocupar por una caída. Te vas a quedar, vas a aguantar, vas a esperar el tiempo que sea necesario, pero a la larga se va a recuperar. Entonces tus emociones no participan y siempre te vas a recuperar de estas pequeñas caídas que puede tener el mercado. Y finalmente, ¿cuáles son nuestras expectativas y recomendaciones? Para la economía, que sigan los factores de productividad por la inteligencia artificial, las empresas sigan teniendo este crecimiento que vienen teniendo, incluso los récords que vienen teniendo tanto en utilidades como en ingresos,
y que se le facilite todos los procesos a lo largo de este gran boom que estamos viviendo, que es la inteligencia artificial. Y para el lado del mercado, que continúe el crecimiento del mercado, ¿no? Desde el 2022, que fue el punto más bajo en octubre, el S&P 500 ha tenido un rendimiento de 75%, imagínense. O sea, en solo 2 años ha tenido un rendimiento muy, muy alto, muy bueno, porque claro, refleja realmente lo que está pasando con todas las empresas y con la economía de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que recomendamos? Mantener la disciplina y no dejar que las emociones influyan. ¿Cómo? A través de un mercado sólido, que es el de Estados Unidos, en una moneda sólida, que es el dólar, a través de ETFs, para poder diversificar y estar expuesto a no solamente un producto, y en el largo plazo mantenerte invertido siempre. Por eso, ¿qué es lo que recomendamos? Siempre saber cuál es tu perfil de riesgo. Porque si bien ahorita las acciones están creciendo mucho y la gente está muy entusiasmada con el rendimiento, siempre es bueno saber cuál es tu perfil de riesgo. Por eso nosotros siempre recomendamos saber si tú eres un panda zen, un búho consciente, una cobra chorada, y no siempre dejarse llevar por el rendimiento del mercado, porque a veces eso altera un poco las emociones, entonces todo el mundo quiere, por ejemplo, si yo soy una persona que no quiere asumir mucho riesgo, pero veo que un año las acciones están creciendo mucho, me puedo decidir pasar para no perderme ese rendimiento. Pero ahí hay que tener un poco de calma también y saber cuál es tu perfil. Entonces, Entonces, por por ejemplo, ejemplo, tenemos tenemos un lado las personas que tienen un perfil más conservador, que lo que quieren hacer es ya cuidar tu dinero y recibir una renta periódica, o de repente los que quieren asumir un poquito más de riesgo, que tienen un perfil moderado, que quieren reducir la volatilidad a través de una inversión balanceada, como mencionamos, entre bonos y acciones, y finalmente los que ya son un poco más agresivos, que quieren invertir directamente en las acciones. Entonces nosotros siempre les recomendamos que sepan bien cuál es su perfil de riesgo, que se sientan seguros que en el fondo que estén invirtiendo es realmente adecuado al riesgo que quieren asumir. Y para cerrar, como les comentábamos, nosotros tenemos en Flip 3 fondos mutuos. Primero tenemos el Panda Zen, que invierte solamente en bonos corporativos de Estados Unidos. El Búho Consciente, que invierte en bonos y un poco de acciones también para tener un poco más de rendimiento. Y finalmente, la famosa Cobra Chorada, que invierte solamente en acciones de Estados Unidos y directamente en el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Muchas gracias. Ahora les dejamos este espacio a ustedes para que si tienen alguna duda sobre la presentación o alguna consulta que nos quieran hacer, las pueden hacer acá. Muchas gracias.